¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Este fue el último tema que vimos, el último ejercicio que estuvimos analizando. Cómo obtener fracciones equivalentes por medio de la simplificación hasta obtener una fracción que llamamos canónica. La fracción canónica es aquella que ya no se puede reducir más. Obsérvese que aquí empezamos con la fracción 120/168 avos y la fuimos simplificando hasta que encontramos una fracción que es equivalente a 120/168 avos, pero que es irreducible, es decir, ya no se puede reducir más allí. Cuando conseguimos que los números que hacen parte de la fracción sean primos entre sí, por ejemplo el 5 y el 7, su máximo divisor allí es 1, entonces por eso ya no se puede reducir más, lo que llamamos la fracción canónica. Bien, ¿tienen alguna pregunta con relación a eso que hemos estado analizando? No, señor. Bien, entonces voy a llamar a lista para mirar quiénes han ingresado. Bueno, entonces iniciemos con Juan David Agudelo. Presente, profe. Valentina Alzate, Presente, profe. Miguel Ángel Arenas, Presente, profe. Juan Manuel Calderón, Carol Silvana Presente, Cano, profe. Evelyn Andrea, Jeffrey Cardona, Presente. Michelle Dayana, Presente. Juan David Cardona, Angie Daniela, María Fernanda Chacón, Presente. Juan José Echeverry, Presente, profe. Dana Figueredo, si está Dana o no está. Juan Esteban García, Presente, profe. Juliana Gil, Presente, profe. Juan Camilo Jiménez, Matthew Alejandro, Valeria Medina, Caterine, Molero, Carol Charit, Presente. Joan Camilo Osorio, Presente. Lady Sofía Pérez, Nicole Valery, Presente, profe. Santiago Quintero, Presente. José Miguel Ramos, María Fernanda Restrepo, Presente. Juan Sebastián Rodríguez, Presente. Josmari, Rodríguez, Laura Manuela Sánchez, Andrés Santiago Sánchez, Presente, profe. Valeria Villegas. Bien, entonces vamos a iniciar Profe, con, ¿sí? creo que usted me llamó, pero se me olvidó decirle que presente.
Ah, ya, listo, ya la anoté. María Fernanda, ya. Muchas gracias, profe. Bueno, con el estudio que hemos realizado rápidamente de lo que son las fracciones, que las hemos reconocido nuevamente, podemos ya avanzar un poco más en el estudio de los números racionales. Ya les he mencionado que los elementos de una fracción, qué es una fracción canónica, qué es una fracción equivalente, cómo se obtienen las fracciones equivalentes, que eran temas que se habían visto en cursos anteriores, pero que era bueno recordarlos. Nosotros ya habíamos hablado del conjunto numérico nuevo que nos interesa conocer, que se llama el conjunto de los números racionales. Voy a escribir de nuevo el título. De este tema que ya habíamos iniciado, pero que fue necesario que nos devolviéramos un poco a recordar lo que son las fracciones. El conjunto de los números racionales. Entender que este conjunto de los números racionales surge de la necesidad de resolver ciertos problemas que con el conjunto de los números enteros no se podía resolver. Entonces hemos definido el conjunto de los números racionales como el conjunto formado por los siguientes elementos. Vamos a escribir acá nuevamente la forma de simbolizar. Con una Q se simbolizan los números racionales. Y está formado, mire, es un conjunto formado por todos los números que tengan esta forma de fraccionario. Mire. Ya lo habíamos también mencionado. A sobre B coma, con A que pertenece a los enteros, coma, B también pertenece a los enteros, B también pertenece a los enteros, y B tiene que ser diferente de 0. Mire las condiciones que tenemos que tener en cuenta para formar el conjunto de los números racionales. Son todos los números que tengan la forma A sobre B, donde A es un entero y B es un entero. Además, B tiene que ser diferente de 0. ¿Ven? Esas son las condiciones que deben de cumplir los números racionales. Entonces voy a escribir un conjunto como ejemplo, un ejemplo de algunos elementos. Llamemos el conjunto A, un conjunto A formado por algunos números racionales, por ejemplo, 2/3, 5/6. Mire, este es un conjunto formado por dos números racionales, 2/3 y 5/6. Se dan cuenta que este es un número racional, porque arriba hay un número entero que es el 2, abajo hay otro número entero que es el 3. Este es otro racional. Arriba está el número entero 5 y abajo está el número entero 6. Voy a escribir otro conjunto de números racionales, de algunos números racionales, porque los números racionales son infinitos. Miremos, por ejemplo, 7/8, 2, 5/5. Se dan cuenta que aquí también tengo un conjunto
donde hay tres elementos, tres números racionales. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Tres. ¿Cuáles son? 7 octavos, 2 y 5 quintos. ¿Ven que 7 octavos tiene esta forma? A sobre B. Un entero arriba y un entero abajo. Pregunto, ¿este que acabo de anotar aquí es un número racional? Sí. Sí, este es un número racional. ¿Por qué? Porque aunque no veo nada debajo, yo sé que esto siempre va a tener el número 1. Entonces, 2 es un entero y 1 es un entero. Lo que pasa es que cuando el denominador es 1, no necesito escribirlo. Sin embargo, yo sé que todo número tiene como denominador el número 1. Y este último pertenece también a los números enteros. ¿Sí o no? ¿Pertenece o no? Sí, señor. Sí, también pertenece, claro, porque tiene esta forma. Un entero arriba, un entero abajo. Lo que pasa es que en este, el de arriba es el mismo de abajo. Entonces, uno nunca acostumbra a escribir 5 quintos. Uno normalmente escribe, en vez de 5 quintos, yo puedo escribir este conjunto así. 7 octavos, que es el primero. 2, que es el segundo, para evitar escribir el denominador 1 que no se necesita. Y en vez de escribir 5 quintos, yo simplemente escribo 1. Entonces quiere decir que todos estos pertenecen a los números racionales. Es decir, que el 1 se puede escribir como una fracción donde el numerador y el denominador son el mismo número. Entonces voy a escribir otro acá. ¿Están viendo el conjunto C? 4 tercios, 8 sextos, 16 doceavos. ¿Me podrían decir cuántos elementos hay acá? 3. 3. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, pues les tengo lo siguiente. Realmente aquí estoy hablando de un solo elemento porque estos tres números son el mismo. Entonces realmente yo aquí no escribí tres elementos, sino que escribí, digamos, el mismo número tres veces. Entonces, ¿por qué? Porque esta fracción es equivalente a esta y esta fracción es equivalente a esta. Entonces realmente el conjunto C está formado por el número 4 tercios. Porque es equivalente a 8 sextos y es equivalente a 16 doceavos. Entonces, cuando yo vaya a formar un conjunto que contenga números racionales, tengo que tener en cuenta que las fracciones tienen infinitas fracciones equivalentes y que hay una que es canónica. Entonces, normalmente el conjunto de los números racionales los debo formar tratando de que cada fracción sea la canónica. Es decir, el conjunto de los números racionales, voy a escribirlo por acá, el conjunto. Vamos a hacer un cuadrito acá para definir bien lo que es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es infinito. Y está conformado por
todas las fracciones canónicas y sus equivalentes. Y sus equivalentes. Es decir, que si yo tengo un conjunto A formado por 2/3 y 5/4, es lo mismo que decir el conjunto B formado por 4/6 y 10/8. Mire, estos dos conjuntos son el mismo. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de 2/3 y 5/4, que son las fracciones canónicas, y aquí estoy hablando de 4/6, que es una equivalente a 2/3 y otra equivalente a 5/4. Entonces, 4/6 es equivalente a 2/3 y 10/8 es equivalente a 5/4. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Bien. El trabajo con los números racionales es muy importante porque ya nos va abriendo las puertas a una cantidad de operaciones nuevas que no se podían realizar con los números enteros. Por ejemplo, en los números enteros, yo puedo hacer 24 dividido 8. Yo puedo hacer esta división en los enteros y me da 3 por 8, 24, 24, 0. Pero yo no puedo hacer en los enteros, no puedo saber cuánto da esta división en los enteros, porque me daría 5 por 5, 25 y sobran 2, mire. Y esto no pertenece a los enteros. Esta sí pertenece a los enteros, esta no. Entonces, operaciones como esta se tienen que meter dentro de los números racionales, donde se admiten divisiones de este tipo. Bien. Ahora, vamos a mirar, como nosotros necesitamos hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división en los números racionales, es conveniente saber trabajar bien con las fracciones equivalentes. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá. ¿Cómo obtener la fracción canónica? Recuerden que la fracción canónica es la que ya no se puede reducir más. ¿Cómo obtener la fracción canónica? O también se llama fracción irreducible. Fracción canónica o fracción irreducible. ¿Cómo obtener la fracción canónica de 26/54? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo obtener la fracción canónica de 26/54? ¿Qué tengo que hacer? Alguien que me diga. Dividir. Dividir, ir simplificando. Mire, yo cojo 26, Simplificarlo hasta que llegue una parte que termine. que no se puede hacer más, sí. Entonces divido entre 2, arriba y abajo. Arriba me da 13 y abajo me da 27. Como 13 es un número primo, ya no se puede simplificar más, porque este solamente tiene dos divisores, el 1 y el 13, y el de abajo es un número compuesto, entonces no se puede
es un número compuesto que tiene varios divisores y ninguno se puede dividir por 13, solamente el de arriba. ¿Cuál es el máximo común divisor de estos dos? Que divida a los dos a la vez. 13. No, 13 divide al 13, pero no divide al 27. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor que los puede dividir a los dos a la vez? El número 1, ¿cierto? El 1 es el máximo común divisor. ¿Sí? Si yo divido 13 entre 1 me da 13 y 27 dividido 1 me da 27. O sea que el único número que los puede dividir es el 1. Cuando esto sucede, digo que 13 y 27 son primos relativos. ¿Cierto? Porque su máximo común divisor es 1. A eso tengo que llegar yo cuando obtengo la fracción canónica. Una fracción donde el máximo común divisor sea 1. Eso es lo que busco yo siempre que voy a obtener la fracción canónica. Entonces, ¿cómo obtuve la fracción canónica de 26/54? Aquí fue muy fácil, bastó por dividir 2 entre 2 ambos números y finalmente ya esta no se podía simplificar más. O sea que la fracción canónica de 26/54 es 13/27. Pero resulta que es un proceso que en este caso resulta muy fácil porque es un número pequeñito, pero si es un número más grande, es muy dispendioso empezar a dividir arriba y abajo hasta que se simplifique. Entonces, lo que comúnmente uno hace es otro procedimiento. Entonces, para obtener la fracción canónica o fracción irreducible, ya les dije que es lo mismo. O irreducible de una fracción dada, se calcula el MCD del numerador y el denominador. Y se divide ambos términos por este número. O sea que así es una forma rápida de obtener la fracción canónica. Para obtener la fracción canónica o irreducible de una fracción dada, se calcula el máximo común divisor del numerador y el denominador y se dividen ambos términos por este número. Por ejemplo, borremos aquí arriba. Ejemplo. ¿Están tomando nota de esto? Puedo borrar. Lo puedo ahorrar, profe. Bueno. Obtenga la fracción canónica de obtenga la fracción canónica de 125/364. Entonces yo puedo empezar a simplificar, dividir arriba y abajo por las cantidades que sean necesarias.
Sin embargo, ese es un método que de pronto ofrece un poco de dificultad. Entonces yo lo que hago es descomponer cada uno de ellos en sus factores primos. A ver, ¿esta qué tiene? Tiene Mitad. mitad, no. Hemos dicho que un número tiene mitad si termina en 0 o en número par, ¿cierto? Eso se les enseñó Tercera. en grados inferiores, ¿cierto? En sexto, en quinto. Entonces, un número tiene mitad si termina en 0 o en número par. No tiene tercera porque para que tenga tercera, la suma de estos números tiene que ser un múltiplo de 3. Bueno, voy a hacer este ejercicio y ahora recordamos un poquito los criterios de divisibilidad. Voy a sacar quinta. Quinta de 12 es 2. Es decir, ¿cuántas veces está el 5 en el 12? Está 2 veces. Mire, 2 por 5, 10 y sobran 2. Ese 2 lo acomodo para que este 5 se convierta en 25. Te digo, quinta de 25 es 5. Ahora, este 25 vuelve a tener quinta porque termina en 5. Quinta de 25 es 5. O sea, ¿cuántas veces está el 5 en 25? Está 5 veces. 5 por 5 da 25. Y ahora, quinta de 5 es 1, porque 1 por 5 da 5. Y veo que 125 lo puedo escribir como 5 a la 3. Recuerden que 5 por 5 por 5, ¿qué es esto? 5 por 5 por 5 se puede escribir como 5 a la 3. Eso es la propiedad de las potencias. Ahora voy a coger 364 y lo voy a factorizar en factores primos. Aquí sí puedo sacar mitad porque termina en 4, entonces digo mitad de 3 es 1. O sea, ¿cuántas veces está el 2 en el 3? Está una sola vez. 1 por 2, 2 y sobra 1. Ese 1 que sobra se lo coloco a este 6 para que forme el 16. Entonces digo mitad de 16 es 8. Y mitad de 4 es 2. Aquí vuelvo a sacar mitad. Mitad de 18 es 9 y mitad de 2 es 1. Ahora, este 91 es un número primo, entonces yo tengo que de una vez 91 de 91 es 1. Y entonces puedo decir que 364 se puede escribir como 2 a la 2 por 91. Y el máximo común divisor se calcula buscando los factores que sean comunes de menor exponente. O sea, que estén en los dos. El 5, por ejemplo, está acá, pero no está acá, o sea, no es común. Es decir, en este caso, no hay factores comunes. El único sería el 1. Entonces, el máximo común divisor acá es 1. Lo que indica que esta fracción que he puesto acá es la fracción canónica. No se puede reducir más. Porque el máximo común divisor del numerador y el denominador es 1. Pero como supongo que ustedes han olvidado lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿cierto que lo han olvidado? Pues vamos a recordarlo. ¿Sí? Si lo han olvidado, lo saben. A mí un poquito, profe, Bueno, pero sí es mejor recordarlo. a ver, escríbame en el chat. Ahí yo miro a ver quiénes son los que no saben el mínimo común múltiplo para saber qué tanto son las personas que no. Profe, Sí. yo sé, estoy como que entre el sí y el no. O sea, que sí sé y está como que más o menos. Bueno, entonces vamos a repasarlos para que lo recuerden, para poder trabajar estas cosas que de pronto necesitamos, esos dos conceptos. ¿Listo?
Entonces vamos a repasarlo, no hay problema. Pero antes, entonces, vamos a colocar acá como título. Esto es un ejercicio que nos ayuda a sacar la fracción canónica, pero como deben recordar lo que es el mínimo común múltiplo, entonces vamos a hacer un recordatorio. Vamos a escribir acá con letra amarilla. Recordemos un poco de números primos máximo común divisor. Bueno, escribámoslo en letras para que se entienda. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Recordemos todos conceptos para que mínimo común múltiplo. Vamos a recordarlos para poder que esto nos sirva de algo, porque empezamos a estudiar algo que no sabemos de dónde sale, entonces se nos complica. Entonces vamos a hacer un recordatorio. ¿Ven? Vamos a recordar números primos, vamos a recordar el máximo común divisor y vamos a recordar el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Bueno, señor. Bien, entonces, primero que todo, vamos a escribir acá qué son números primos. Vamos a hacer como una pregunta. ¿Qué son números primos? ¿Qué son números primos? Y la respuesta es la siguiente. Son aquellos que solo se pueden dividir por uno y por el mismo. Esos son los números primos. Son aquellos que solo se pueden dividir por uno y por el mismo. Por ejemplo, el 13. Voy a colocar aquí ejemplo, el 13. Por ejemplo, 13. Mire, el 13 solo puedo dividirlo por 1 o por 13. No se puede dividir por ninguno otro, porque no da exacto, ¿cierto? Si yo lo divido entre 1 me da 13, y si lo divido entre 13 me da 1. Es decir, solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. ¿Se entiende eso? El 7. El 7 también es un número primo, se puede dividir solamente por 7 y por 1. ¿Hasta ahí entendido? Sí, señor, profe. Bueno, ahora recordemos otra pregunta. ¿Qué son números compuestos? Entonces la respuesta son aquellos que tienen más de dos divisores. Son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, digamos el 4. El 4. ¿Cuáles son los divisores de 4? Los divisores de 4 son 2
2. Vamos a anotarlos. Los divisores de 4 son, vamos a anotarlos. Voy a colocar aquí de 4 para indicar que voy a copiar los divisores de 4. Son el 1, el 2 y el 4, ¿cierto? El 4 se puede dividir entre 1, claro. 4 dividido 1 da 4. El 4 se puede dividir entre 2, claro. 4 dividido 2 da 2. El 4 se puede dividir entre 4, desde luego. 4 dividido 4 da 1. Miren entonces que el 4 es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores. ¿Estamos entendiendo todo lo que hemos explicado hasta ahí? Sí, pues está entendiendo. Entendí. Bien. Entonces, números primos, los que solamente tienen 2 divisores, que son el 1 y el mismo número. Números compuestos son aquellos que tienen más de 2 divisores. Aquí hemos hecho el ejemplo con el 4. Bien. Ahora, vamos a recordar otra cosita importante, lo que son múltiplos de un número. Entonces, copiemos aquí la pregunta. ¿Qué son múltiplos de un número? ¿Qué son múltiplos de un número? Recordamos que son los múltiplos de un número. Entonces decimos que son aquellos que resultan de multiplicar un número cualquiera por un natural. ¿Cierto? Eso es lo que son los múltiplos de un número. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un ejemplo. Escriba los múltiplos de 7. Entonces es muy fácil escribir los múltiplos de 7. Vamos a escribir aquí M7. Los múltiplos de 7 son estos. Entonces lo que tengo que hacer es coger el 7 y empezar a multiplicarlo. Empezamos por el 0. 7 por 0, 0. Entonces el primer múltiplo es 0. El segundo es 7 por 1, 7. El segundo múltiplo es 7. 7 por 2, 14. O sea, el siguiente múltiplo es 14. El siguiente, 7 por 3, 21. O sea que el siguiente múltiplo es 21. 7 por 4 es 28. O sea que 28 es un múltiplo de 7. Y puedo seguir escribiendo. A cada uno le voy sumando 7. Por ejemplo, el siguiente acá, 42 más 7 da 49. A 49 le sumo 7 y me da 56. A 56 le sumo 7 y me da 63. A 63 le sumo 7 y me da 70. ¿Se comprende lo de los múltiplos? Sí, Sí, señor. profe. Y puedo seguir escribiendo múltiplos, todos los que yo quiera. ¿Cuántos múltiplos puedo escribir? Infinitos. Infinitos, eso no tiene fin.
Es decir, que los múltiplos de un número son la tabla de multiplicar de esos números. Por ejemplo, esto es la tabla del 7, lo que escribí acá. Si me piden los múltiplos de 8, entonces yo diré 0, 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 y así sucesivamente los múltiplos del 8. Ahora, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué son los divisores de un número? Entonces la respuesta será: los divisores de un número son los números naturales que lo pueden dividir de manera exacta. Ya que no dejan residuos, es decir, son divisiones exactas. Cuando yo hablo de un divisor, estoy hablando de lo contrario de múltiplo. Múltiplo y divisor son dos operaciones contrarias. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo, vamos a colocar un ejemplo acá. Ejemplo. Escriba los divisores de 12. Entonces escribo así, divisores de 12. Con esa D simbolizo divisores. Entonces serán el 1. ¿Qué otro número divide al 12? ¿Mm? 4, El 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. No hay Y más. su mismo número. No hay más. Los divisores de 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. No hay más. O sea que el 12 se puede dividir entre cualquiera de ellos y la división va a ser exacta. ¿Se entiende hasta ahí? sí señor, profe. Hemos recordado entonces lo que son múltiplos y divisores de un número, lo que nos necesitamos para poder entender bien los temas que vamos a estudiar próximamente. Si estos temas no se saben, no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, mire que los múltiplos es un conjunto infinito, mientras que los divisores son un conjunto finito. Ellos sí tienen una cantidad específica de números. Por ejemplo, el 12 tiene 2, 4, 6 divisores. ¿Cuántos múltiplos tiene el 12? Infinitos. Infinitos. ¿Cuántos divisores tiene el 12? 2, 4, 6. 6 divisores. 1, 2, 3, 4, 6, 2. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Esos son los divisores del 12. Son los únicos que lo dividen en forma exacta.
Bien, borremos todo esto para que recordemos otros conceptos necesarios. Vamos a recordar lo que son los criterios de divisibilidad. Vamos a recordar. Criterios de divisibilidad. ¿Qué es esto de criterios de divisibilidad? Vamos a decir, son reglas que me permiten determinar cuando un número es divisible o no por otro. Es muy importante este concepto, que lo necesitamos mucho. Saber cuándo un número se puede dividir o no por otro. Porque nos evitan estar haciendo divisiones constantemente, sino que ya uno sabe en qué momentos es divisible o no. Entonces, recordemos esto. Vamos a empezar con este. Primero, divisibilidad por 2. Es el primer criterio, la primera regla. Divisibilidad por 2. Entonces, pretendo acá, aquí me faltó, pretendo acá es saber cuando un número es divisible por 2. O sea, quiero aprender cuando un número es divisible por 2, que yo pueda decir, este número se puede dividir entre 2. Entonces es muy fácil la regla. Vamos a escribirla en azul para que se vayan mirando los conceptos y los entiendan fácilmente. Divisibilidad por 2. Decimos, un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en 2, 4, 6 y 8. ¿Sí ve? Un número es divisible por 2 cuando termina en 0. Cambiemos aquí cambiémoslo por la palabra 0. En 0 o en 2, 4, 6, 8. Siempre que ustedes vean que un número termina en 0 o en cualquiera de estas cifras, sabe que se puede dividir por 2. ¿Se entendió ese primer criterio de divisibilidad? Se entendió, profe. Claro, y lo debemos ir grabando. No se pueden dejar sin aprender porque es que los van a necesitar. Listo. Vamos a mirar otro criterio. Segundo, divisibilidad por 3. Entonces aquí podemos escribir otra regla. Un número es divisible por 3
cuando al sumar sus cifras se obtiene un múltiplo de 3. Vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esta parte que de pronto es más compleja. Vamos a colocar acá ejemplo. Diga si 39, a ver. Vamos a mirar este número. Diga si 3963 es divisible por 3. Es decir, me están preguntando si este número se puede dividir entre 3 y da exacto. Entonces, lo primero que tengo que hacer para saberlo, voy a aplicar este criterio de divisibilidad. Un número es divisible por 3 cuando al sumar sus cifras se obtiene un múltiplo de 3. Entonces voy a coger este numerito y voy a coger cada una de sus cifras. Mire, 3, la primera, voy a sumarla con 9, voy a sumarla con 6 y voy a sumarla con 3. Mire que cogí sus 4 cifras y las voy a sumar. ¿Cuánto me da? 3 y 9 son 12. 12 y 6 son 18. 18 y 3 es 21. Y resulta que 21 está en la tabla del 3, ¿cierto que sí? Sí. Entonces 21 es un múltiplo de 3. Entonces digo, como 21 es múltiplo de 3, entonces 3963 sí es divisible por 3. Miren qué fácil es determinar esta divisibilidad. ¿Qué les ha parecido? Bien, profe, bien. Fácil. ¿Sí o no? Que estamos recordando cosas que se nos habían olvidado. Pero aquí estamos trabajando en eso. Recordar lo que ya habíamos olvidado un poco para volver a enrutarnos en lo que necesitamos. Mire, hemos visto dos criterios de divisibilidad. Divisibilidad por 2, divisibilidad por 3. Y los dos son supremamente fáciles. Cada vez que ustedes ya tengan un número, ya pueden saber si se puede dividir por 2 o se puede dividir por 3. Entonces, repasemos nuevamente esta. Un número es divisible por 3 cuando al sumar sus cifras se obtiene un múltiplo de 3. O sea que yo compruebo primero. Si me dan un número, yo compruebo primero si se puede dividir por 3. Entonces, aquí me dieron este número. Diga si 3963 es divisible por 3. Entonces, lo primero que hice fue coger estas 4 cifras, 3 más 9 más 6 más 3. Las sumé y me dio 21. Y descubro que 21 está en la tabla del 3. Entonces, como 21 es múltiplo de 3, entonces eso es garantía de que 3963 sí se puede dividir por 3. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. ¿Puedo borrar? Señor. Bueno. Vamos con el tercer criterio de divisibilidad a ver qué nos da. Vamos a mirar la divisibilidad. Divisibilidad por 5 o por 4. Empecemos, vamos como en orden.
Vamos a ver la divisibilidad por 4. La divisibilidad por 4. Entonces decimos un número es divisible por 4 un número es divisible por 4 cuando lo son, cuando lo son, cuando lo son sus dos últimas cifras. Por ejemplo, si termina en 44, si termina en 44, si termina en 28, o sea, que esté en la tabla del 4, ¿quién? Las dos últimas cifras. O termina en 0, o termina en doble 0. Si un número termina en doble 0, entonces es divisible por 4. Por ejemplo, preguntemos acá, ¿será divisible por 4 el número sí o no? Sí, Sí, es divisible por 4 porque termina en doble 0, ¿cierto? sí, La señor. respuesta es sí. ¿Por qué termina? Porque termina en doble 0. Y eso es una regla establecida, ¿ven? ¿Será divisible por 4 el número 25.400? Respuesta sí, sí se puede dividir por 4 porque termina en doble 0. Ahora, otra pregunta, ¿será divisible? ¿Será divisible por 4? Aquí divisible por 4. El número será divisible por 4 el número 787.496. No, Entonces tengo que fijarme en las dos últimas cifras. ¿Será que 96 es divisible entre 4? ¿Será que 96 está en la tabla del 4? Entonces hagamos la división. 2 por 4, 8, a 9, 1. Bajo el 6. 4 por 4, 16, a 16, 0, sí. 96 es divisible por 4. O sea que 96 está en la tabla del 4. Como 96 es divisible por 4, entonces lo es todo este número. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entendió? De respuesta, sí, porque 96 es divisible por 4.
¿Qué tal hasta ahí? ¿Se ha entendido? Sí, profe, entendió. Bueno, esa es la divisibilidad por 4. Mire que ya llevamos 3 y todas 3 son demasiado fáciles para entender. Bueno, ¿puedo borrar esto? Sí, señor. Espere, profe, espere, por favor. Bueno, espera un momentico. Ya, profe, ya puede. Bueno. Estamos repasando los criterios de divisibilidad, aquellos criterios que me permiten determinar cuándo un número es divisible o no por otro. Vamos con la cuarta regla. Divisibilidad por 5. Está muy fácil también de entender, muy facilita. Te digo, un número, vamos a copiar con verde, un número es divisible por 5 si termina en 5 o 0. Qué fácil. Un número es divisible por 5 si termina en 5 o 0. Entonces, cualquier número que usted vea que termina en 5 o 0, ya sabe que lo puede dividir por 5. Ejemplo, mire, 255 es divisible por 5. 310 es divisible por 5. ¿Por qué? Porque termina en 5 o termina en 0. Son divisibles por 5. Vamos a copiar otro. Divisibilidad. Estamos copiando los más importantes, los que más se usan. Divisibilidad por 9. Divisibilidad por 9. Entonces podemos decir un número es divisible por 9 si al sumar sus cifras se obtiene un múltiplo de 9. Mire que es parecida a la del 3. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Determine si determine si 5301 es divisible por 9. Entonces lo que tengo que hacer es coger estas cifras. Vamos a coger esas cifras. 5 más 3 más 0 más 1 y las voy a sumar. Esto me da 9. Y 9 está en la tabla del 9, ¿cierto?
Entonces, este sí es divisible por 9. Entonces digo, 9 está en la tabla del 9. Pues múltiplo de 9 mejor. Múltiplo de 9. 9 es múltiplo de 9. Por tanto, 5301 sí es divisible por 9. ¿Se entiende esa regla? ¿O está muy complicada? ¿Cuál de todas le ha parecido más complicada? Ninguna, ¿cierto? No. Señor. Todas son muy Señor. simples. Llevamos 5 reglas y todas son muy sencillas de aplicar. Pues no es sino ver un número cualquiera y aplicarle cualquiera de las 5 reglas que hemos establecido para saber por cuál número es divisible. Bien, borremos acá para copiar otros criterios. Vamos con la regla 6. Divisibilidad por 10. Esta es muy fácil. Entonces decimos que un número es divisible, un número es divisible por 10 si termina en 0. Esta es muy fácil. Un número es divisible por 10 si termina en 0. Ya, eso es todo lo que es la divisibilidad por 10. Sube eso, profe. Solo eso. Si termina en 0, ya sé que es divisible por 10. Divisibilidad por 25. Esta también es muy simple. Un número es divisible divisible por 25 si termina en 00 o en 25, 50, 75. O sea que si es divisible, sus dos últimas cifras son divisibles por 25, entonces el número es divisible por 25. Y vamos con otra, la más complicada de todas. Divisibilidad por 11. Esta es la más complicada de todas. Prestémosle atención. Para determinar si un número es divisible por 11,
coma, debo seguir los siguientes pasos. Dos puntos. Primero, sumo las cifras de posición par. Segundo, sumo las cifras de posición impar. Tercero, resto los resultados anteriores. Resto los resultados anteriores. Punto. Si la diferencia es 0 o múltiplo de 11, coma, el número es divisible por 11. ¿Cómo ven esta regla? Compleja. Está como enredada, ¿cierto? Sí. Pero la vamos a hacer un ejemplo de la que no es nada del otro mundo. Vamos a borrar estas que son muy fáciles. Y vamos a hacer un ejemplo de esa que acabamos de escribir. Ejemplo. Vamos a escribir un ejemplo y verá que no es nada del otro mundo. Ejemplo. Determine si, a ver, vamos a ver, determine si 6.259 es divisible por 11. Bueno, entonces voy a borrar esta parte abajo o la están copiando. No, señor, profe. La puedo Se borrar. puede borrar. Bueno. Listo. Ahora sí vamos a aplicar esa regla. Presten mucha atención que no es nada del otro mundo. Mire que aquí está el 6, el 2, el 5 y el 9. Yo puedo colocar estas cifras. Digamos que este es el primer lugar. Vamos a copiar ahí con otro color. Digamos, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Mira, ahí están. Primero, segundo, tercero, cuarto. Lo estoy organizando en este sentido, mire, pero puedo organizarlo en sentido contrario, como quieran. El hecho es que ellas están ubicadas en lugares pares e impares. Por ejemplo, el 9 y el 2 están ocupando posiciones impares. Y el 2 y el 4 están ocupando posiciones pares. Pares. Mire que lo organicé fue en este sentido, pero yo pude haberlo organizado al contrario.
Mire, yo pude haber organizado así. Primera, segunda, tercera y cuarta posición. Entonces, miren, en este caso, el 6 y el 3 están en posiciones impares y el 2 y el 4 en posiciones pares. Es como se quiera. Voy a organizarla como lo organicé abajo. Entonces, esta es la primera cifra. Esta es la segunda cifra. Tercera y cuarta cifra. Ya sé que esa es la posición que ellas están ocupando. Entonces, ahora el primer paso. Voy a coger las que están en posición impar. ¿Cuáles son las que están en posición impar? El 6. Y el 5. Entonces, cojo el 6 y el 5. Esas son las impares. Y sumo, y eso me da 11. Entonces digo, esta es la suma de las posiciones impares. El segundo paso es coger las que están en la posición par, que son el 2 y el 9. 2 más 9 me da 11. 11. O sea, esta es la suma de las posiciones pares. ¿Sí se dan cuenta qué fácil ese proceso? Hasta ahí todo está sencillo, ¿cierto? Sí, señor. Y el tercer paso Restar las dos. es restar estos dos resultados. Sí, señor. El tercer paso, cojo este 11 y le resto este otro 11. Y aquí el resultado me dio 0. 0. Como el resultado dio 0, entonces digo, como la diferencia es 0, entonces 6259 si es divisible por 11. ¿Se entendió? Sí, señor profe. Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos lo mismo que usted hizo ahí, pero no da, los dos resultados no son 11, es porque no es divisible. No, por ejemplo, supongamos, si un resultado a usted le da 23, 22, ¿sí? Supongamos que uno le da 22 y el otro le da, a ver, supongamos lo siguiente. Supongamos que uno le da 23, uno de ellos. Supongamos que usted sumó y le dio que las impares le dio 23. Supongamos que este es el resultado de las impares. Y que el otro le dio 12. ¿Sí? Supongamos eso. Entonces, usted la resta. 23 menos 12, ¿eso le da cuánto? 11. 11. Como le dio 11 y 11 es un múltiplo de 11, entonces también ese número sería divisible por 11. Es decir, el resultado tiene que ser 0 o un múltiplo de 11. ¿Sí me entienden? Ya lo entendí, profe. Gracias por la O explicación. sea, el resultado puede ser, el resultado de la diferencia es 0 o un múltiplo de 11. Si le da cualquiera de las dos, entonces usted concluye que el número que le dieron sí es divisible por 11. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, se profe. entendió. Sí, Bien. profe. Bueno, esos son los criterios de divisibilidad que deben tener presente entonces para que lo usemos en los próximos temas. Quise hacer un recordatorio de esto porque necesitamos tener claros unos conceptos como es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Bien, entonces yo creo que ha sido suficiente por hoy la explicación y en la próxima vamos a continuar con otro repasito que vamos a necesitar.
Entonces, si tienen alguna pregunta adicional, la escucho. Y si no, entonces ya podemos... Profe, la pregunta que yo tenía, usted ya me la respondió, gracias. Ok, muy bien. Listo. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Quién va a preguntar? María Chacón. ¿Va a preguntar María Fernanda? Profe, Jeffrey Cardona tiene la mano, la tiene la mano. A ver, me dicen, por favor, no escuché. No le escucha, Juliana. Que Jeffrey que tiene la mano levantada. Jeffrey va a preguntar algo. No, profe, yo Profe, creo que porque Jeffrey es de que tiene la mano levantada, no ha preguntado nada. Profe, Sí, escucho, Jeffrey. ¿me puede meter en su grupo, por favor? Dígame cuál es el número, Jeffrey, lo anoto. Pero se lo escribo por el chat. Sí, puede ser. Escríbamelo. Listo, Jeffrey, me lo puede escribir. ¿Sí me están escuchando? Sí, pero ya se lo escribo. Bueno, entonces hasta ahí llegamos. O sea, si no tienen más preguntas, entonces ya nos veremos en la Profe, próxima. Jeffrey ya está en el grupo. ¿Quién? Jeffrey ya está en el grupo. Jeffrey ya está en el grupo. Bueno, Jeffrey, ya. Ah, Ya bueno, profe. están. Listo, pues. Que estén muy bien y muchas gracias por la atención. Bueno, profe, muchas gracias a Hasta usted. luego, que le vaya bien. Yo lo Chao, bendiga. chao, profe. Bueno, Dios lo bendiga. chao. Profe, que le vaya bien. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao, profe.